Imagina confiar tu casa, tus hijos y tu rutina a alguien y descubrir, de la forma más cruel posible, que esa persona no solo estaba dentro de tu hogar, sino también dentro de tu propia vida conyugal. Esta es la historia de una esposa engañada que creía tener el control de todo, hasta darse cuenta de que la mayor traición estaba a su lado desde siempre. Y cuando la verdad salió a la luz, ella no lloró en silencio. Transformó su dolor en venganza, y lo que hizo aquella noche dejó a todos en shock. Antes de continuar, suscríbete al canal y prepárate para una historia intensa. Valentín Ordóñez era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Una fortuna heredada, negocios multiplicados con frialdad y una mansión que se erguía como símbolo de poder en medio de la ciudad. Su mirada calculadora transmitía más que simple autoridad. Era como si cada gesto fuera un movimiento de ajedrez. A su lado, Aurelia Valtierra, una abogada reconocida, vivía sumergida en procesos y audiencias interminables. El brillo de su éxito profesional, tan admirado en público, escondía el alto precio que pagaba en casa, la ausencia en los momentos sencillos, los silencios prolongados en la mesa, las noches en que los hijos se dormían esperando un beso que nunca llegaba. El amor, allí, ya parecía diluirse entre contratos y compromisos. En el corazón de la mansión, alguien llenaba ese vacío de manera inesperada. Celeste Aramburo, la niñera de los niños, no solo era eficiente en sus tareas, transmitía ternura en cada gesto. Su cabello rubio caía como un manto de delicadeza, y sus ojos guardaban un misterio suave que calmaba a los pequeños y, sin querer, también atraía la atención de Valentín. En su risa había una ligereza que Aurelia ya no ofrecía, no por falta de amor, sino por el desgaste de un mundo que exigía demasiado. Era como si Celeste llevara a la mansión un soplo de humanidad, recordando a todos que la pasión y el afecto pueden nacer en los detalles más pequeños. Valentín observaba en silencio cada movimiento de la niñera. La manera en que ataba los cordones de los niños, cómo cantaba en voz baja para dormirlos, o incluso cómo acomodaba las flores olvidadas en la mesa del comedor. Eran gestos simples, pero cobraban otro sentido al ser vistos por él. Es curioso cómo alguien puede transformar lo común en extraordinario, murmuraba intrigado por su propio pensamiento. El millonario frío empezaba a experimentar algo que no estaba en sus planes, la inquietud de un deseo prohibido, un secreto que se insinuaba en los pasillos silenciosos. Aurelia, enfocada en su carrera, no percibía la tensión creciente. Para ella, Celeste era solo parte de la maquinaria doméstica que sostenía su ritmo de vida. «Confío en ti más que en nadie», le dijo una vez a la niñera, antes de salir apurada hacia una reunión. El elogio sonaba sincero, pero escondía una ironía cruel. Era precisamente esa confianza la que se convertiría en la chispa de una traición inesperada. Mientras Aurelia resolvía litigios millonarios, la pasión comenzaba a dibujarse dentro de su propia casa, como una llama tímida que crecía en las sombras. Valentín no era un hombre de emociones frágiles. Acostumbrado a negociar cifras que decidían el destino de empresas enteras, conocía bien la diferencia entre poder y vulnerabilidad. Pero algo en él empezaba a derrumbarse frente a la presencia constante de Celeste. Una mirada suya bastaba para desarmar su postura rígida. Se sorprendía pensando en detalles banales. El sonido de su risa, el perfume leve de lavanda que dejaba en el aire, la forma en que sonreía sin esperar nada a cambio. Era como si los secretos que guardaba en sus negocios encontraran un reflejo íntimo en los misterios de aquella joven mujer. Los hijos también cumplían un papel crucial en esa trama silenciosa. Para ellos, Celeste era más que una niñera, era confidente, era abrazo, era el regazo seguro frente a las ausencias de Aurelia y la frialdad de Valentín. «Cuéntanos otra historia, por favor», pedían antes de dormir. Y ella contaba, no solo cuentos infantiles, sino parábolas de coraje y superación, como si inconscientemente ya escribiera su propia narrativa. Cada noche en que Celeste acunaba a los niños era una noche en que Valentín la observaba de lejos, permitiéndose hundirse en la pasión que trataba de negar. Los empleados de la casa, atentos a cada movimiento, ya murmuraban entre ellos. «La mira de un modo distinto», comentaba en voz baja una de las cocineras. No eran simples rumores, eran percepciones de quienes veían nacer secretos delante de sus ojos. La mansión, con sus muros altos y portones cerrados, guardaba misterios que no tardarían en revelarse. Y en esos susurros discretos ya había un presagio. Ninguna verdad escondida permanece en silencio para siempre. Celeste, por su parte, notaba las miradas, pero fingía no darse cuenta.
Su corazón oscilaba entre la inocencia de un afecto prohibido y el peso de una pasión que podía destruirlo todo. Había noches en que se miraba al espejo y se preguntaba, ¿hasta dónde puede llegar esto? El rostro reflejado parecía darle respuestas que no quería escuchar. Sabía que su delicadeza podía ser arma y debilidad al mismo tiempo. La vida ya le había enseñado que todo secreto tiene un precio, y que la traición, cuando llega, nunca viene sola. Y así, entre cenas silenciosas, pasillos fríos y risas infantiles, la trama se tejía. Valentín, Aurelia y Celeste estaban unidos por lazos invisibles, a punto de romperse. El millonario frío sentía la tentación crecer, la abogada brillante no veía las grietas, y la niñera delicada llevaba en los ojos una pasión prohibida que aumentaba cada día. El suspense flotaba en el aire, insinuando que algo mayor estaba por venir. Después de todo, ¿cuánto tiempo pueden los secretos y misterios permanecer ocultos antes de explotar? Los días dentro de la mansión empezaron a tener una nueva intensidad. El silencio de los pasillos ya no era solo ausencia de sonidos, era complicidad oculta. Valentín encontraba en Celeste una especie de refugio prohibido, una fuga del control rígido que siempre había ejercido sobre todo. Un roce casual al entregarle una copa, una mirada prolongada al cruzarse en el jardín de noche, bastaban para encender una llama que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era pasión contenida, escondida en gestos que parecían insignificantes, pero que dentro de aquella casa guardaban secretos capaces de incendiar mundos enteros. Celeste, al principio, resistió. Sabía que cruzar esa línea significaba sumergirse en la traición y en riesgos irreversibles. Pero había algo en la mirada de Valentín que desarmaba sus defensas. Él, el millonario de postura impenetrable, se mostraba humano frente a ella, y ese contraste la atrapaba como un enigma. «No podemos», murmuraba con voz temblorosa cuando sus manos se rozaban por casualidad. «Lo imposible siempre fue más tentador», susurraba él de vuelta, en un tono que mezclaba orden y deseo. Y así, entre sombras y secretos, el romance se dibujaba, arrastrándolos hacia un abismo de misterio y pasión. Las noches se volvieron más peligrosas. Mientras Aurelia trabajaba en su despacho, revisando contratos hasta tarde, Valentín encontraba en Celeste una ternura que ya no existía en su vida conyugal. Los pasillos de la mansión, iluminados apenas por luces bajas, fueron testigos de susurros ahogados y pasos contenidos. Un beso robado detrás de una puerta, una caricia breve al subir las escaleras, miradas tan largas que parecían confesarlo todo sin palabras. Cada día, la línea entre lo prohibido y lo inevitable se volvía más fina, más frágil. El suspense no estaba solo en el riesgo de ser descubiertos, sino en la certeza de que aquel secreto no podría durar para siempre. La pasión creció como una llama alimentada en silencio. El deseo los hacía cómplices, pero también prisioneros de un juego peligroso. Valentín, acostumbrado a controlar negocios millonarios, descubrió que no podía controlar su propio corazón. Celeste, por su parte, sentía a cada instante el peso de la culpa. «Estamos construyendo sobre ruinas», dijo ella una vez, intentando romper el hechizo. Pero él la sujetó con firmeza, respondiendo con una mirada que la despojaba de toda resistencia. No había regreso. La traición ya no era una amenaza lejana, era una realidad viva, palpitando entre ellos en cada encuentro. Los empleados de la casa notaron el cambio antes que Aurelia. «Hay algo raro pasando», murmuraban en la cocina, observando esas miradas cruzadas que duraban más de lo aceptable. Pero ¿quién se atrevería a enfrentar al patrón? El millonario caminaba con la misma postura calculada de siempre, pero ahora había en él una chispa que delataba sus secretos. El suspense crecía no solo dentro de la mansión, sino también fuera, como si la ciudad entera presentiera que algo grande estaba a punto de explotar. Los muros altos ya no eran suficientes para contener los misterios que se cocinaban allí dentro. Aurelia, ajena a lo que ocurría, se hundía cada vez más en el trabajo. Los juicios que llevaba exigían precisión y fuerza, y ella entregaba el alma en cada audiencia. Volvía a casa tarde, agotada, creyendo que el silencio que encontraba era solo consecuencia de su ausencia. «¿Ya están dormidos?», preguntaba al entrar, recibiendo respuestas cortas y amables. Veía únicamente sombras, pero esas sombras cargaban susurros que no le pertenecían. La abogada brillante no sabía que el escenario de su vida conyugal estaba a punto de convertirse en un escándalo. Valentín alimentaba la ilusión de que podía equilibrar dos mundos,
el de su esposa poderosa y el de la pasión secreta con la niñera. Pero cada noche, al acostarse, sentía el peso del riesgo. El corazón, dividido entre amor, deseo y secretos, se volvía campo de batalla. Celeste comenzaba a comprender que aquel encantamiento podía ser también su prisión. La tensión crecía como una música que acelera su ritmo, preparando el impacto final. ¿Hasta cuándo ese romance clandestino podría seguir oculto antes de transformarse en tragedia pública? Y así, la mansión de muros altos se convirtió en escenario de traición y suspense. El amor prohibido florecía en los rincones oscuros, la pasión ardía en silencio y los secretos se acumulaban como tormenta a punto de estallar. Aurelia aún creía estar solo distante de la familia. No imaginaba que ya había sido apartada de ella. Cada mirada, cada gesto robado, cada suspiro contenido era un paso más cerca de la revelación. Y la pregunta que flotaba en el aire, como veneno lento, era simple y aterradora: ¿quién revelaría la verdad primero? El descubrimiento no llegó a través de una confesión, sino de detalles que, juntos, gritaban la verdad. Aurelia encontró una bufanda olvidada en el despacho, impregnada de un perfume dulce que no era el suyo. Después, notó las miradas esquivas, los silencios incómodos cuando entraba en casa, las excusas frías de Valentín sobre reuniones interminables. El instinto, que tantas veces la guiaba en los tribunales, ahora la llevaba hacia su propia vida. Y, en una tarde cualquiera, al abrir la puerta del cuarto de huéspedes, halló lo que no quería: Celeste y Valentín juntos, en un abrazo que no dejaba margen de duda. El mundo que Aurelia creía controlar con contratos se desplomó como castillo de arena. La reacción fue de shock y furia. La abogada, siempre pulida ante jueces y colegas, dejó escapar un grito desgarrado: ¿cómo te atreves a traer esta vergüenza a mi casa? Valentín, sorprendido, no intentó justificarse. Su mirada fría, sin embargo, llevaba una amenaza silenciosa. Celeste, temblando, trató de hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Aurelia lloraba no solo por la traición, sino por la humillación pública que inevitablemente llegaría cuando los secretos traspasaran los muros de la mansión. Era como haber perdido no solo al marido, sino también la dignidad que tanto defendía. Valentín, en cambio, no mostraba arrepentimiento. Para él, aquel enfrentamiento era solo una batalla de poder. Su orgullo herido se transformó en rabia. No aceptaría ser expuesto, mucho menos por dos mujeres que creía controlar. Esa noche, mientras Aurelia se aislaba en su habitación, devastada, Valentín urdió un plan macabro. En su mente, no bastaba con elegir entre la esposa y la amante. Era necesario demostrarles a ambas que quien dictaba las reglas era él. Y la víctima perfecta de ese acto de crueldad sería justamente la mujer que lo había desarmado con ternura: Celeste. La oportunidad llegó en una madrugada silenciosa. Valentín llamó a Celeste a su despacho con la excusa de una conversación urgente. Nerviosa, pero obediente, ella entró sin sospechar que el aire pesado de aquella sala escondía trampas. Le ofreció una copa de vino, y Celeste, sin dudar, aceptó. El líquido dulce ocultaba el amargor de un potente sedante. En pocos minutos, sus ojos se cerraron, su cuerpo perdió fuerzas y cayó en un sueño profundo, sin defensa. Valentín, de pie, la observaba en silencio, como un depredador frente a su presa. El suspense de la traición daba paso a un horror real. El ritual perverso comenzó con unas tijeras. Valentín, en un acto simbólico de dominación, cortó mechón por mechón del largo cabello rubio de Celeste. El sonido metálico de las hojas resonaba en el cuarto como una sentencia cruel. Cada hebra en el suelo representaba la destrucción de la imagen delicada que la hacía única. Para él, no era solo una agresión física, era el intento de borrar la pasión que lo había vulnerado. «Ahora serás lo que yo quiera que seas», murmuró con una sonrisa sombría. El hombre que antes parecía solo frío revelaba ahora su rostro más oscuro, donde el amor se confundía con posesión y poder. La revelación no tardó en atravesar los muros de la mansión. La noticia del romance entre el millonario Valentín Ordóñez y la niñera de la familia cayó como chispa en pólvora dentro del círculo social más exclusivo de la ciudad. En las cenas elegantes, en las columnas de los periódicos e incluso en los pasillos de los tribunales, el tema era siempre el mismo: él dejó a la brillante abogada por la empleada humillada. El tono variaba entre indignación y curiosidad morbosa. Aurelia, que antes era reverenciada como ejemplo de fuerza femenina,
ahora era vista como víctima pública de una traición cruel. Valentín, en lugar de mostrar arrepentimiento, exhibía orgullo del escándalo, como si cada crítica fuese un trofeo. El anuncio de la separación lo hizo él, sin ceremonia alguna. Aurelia, nuestra historia terminó. A partir de ahora, mi vida es con Celeste, dijo con voz firme, sin mirar atrás. Aurelia lo enfrentó, no con lágrimas, sino con la firmeza de quien sabe que perdió mucho, pero no perdió la dignidad. Todavía vas a descubrir el precio de confundir pasión con poder, respondió, antes de dejar la mansión para nunca más volver. El silencio que quedó tras su partida parecía hueco, un vacío lleno solo por el eco de secretos mal resueltos. Valentín creía haber vencido, pero no imaginaba la tormenta que estaba por venir. Celeste, sin embargo, no vivía esta historia como un triunfo. Al contrario, su imagen ya no era de ternura, sino de fragilidad. Rapa, marcada por la violencia simbólica que había sufrido, se había convertido en la sombra de lo que un día fue. Yo no pedí nada de esto, murmuraba al mirarse sola en el espejo. Lo que debía haber sido amor se transformó en prisión. Valentín la trataba como una posesión, exhibiéndola en eventos sociales sin permitirle hablar demasiado, controlando su ropa, sus gestos, incluso sus sonrisas. ¿Pasión? Quizás existió, pero ahora no era más que uno de los misterios de una relación enferma. La ciudad observaba la transformación con una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo alguien tan poderoso puede exponerse así?, se preguntaban. Otros, más crueles, reducían a Celeste a una caricatura, la niñera que robó al millonario. Pero la verdad era mucho más oscura. Celeste no había robado nada. Había sido arrastrada a una historia donde la traición y el poder dictaban las reglas. Cada mirada torcida en las recepciones públicas era otra herida, otro recordatorio de que su vida se había convertido en espectáculo de humillación. El suspense ya no estaba en si Valentín sería descubierto, sino en hasta dónde llegaría su obsesión. Dentro de la mansión, el ambiente se volvió asfixiante. Las puertas parecían más pesadas, las ventanas más cerradas. Celeste ya no se sentía habitante, sino prisionera. No salga sin mí, ordenaba Valentín, como si cada paso suyo amenazara su control. Los niños, confundidos, ya no entendían lo que pasaba. El cariño dulce que Celeste les daba se apagaba bajo el peso de la tristeza. El silencio, antes cómplice de pasiones prohibidas, ahora era cómplice de miedos inconfesables. Cada rincón de la casa guardaba misterios sofocados, y cada mirada de Celeste clamaba por superación. Valentín, por su parte, estaba convencido de que dominaba todo. Creía que exhibir a Celeste a su lado, incluso desfigurada, era prueba de poder. Miren, ella sigue conmigo, ¿quién se atrevería a desafiarme?, decía en cenas, entre las risas forzadas de invitados incómodos. Pero detrás de ese teatro crecía un resentimiento que no percibía, el desprecio silencioso de quienes antes lo admiraban. El millonario frío empezaba a perder el brillo. Los secretos que antes lo hacían parecer enigmático ahora solo mostraban sombras peligrosas. Celeste vivía un dilema diario. Una parte de ella deseaba huir, desaparecer, reconstruirse lejos de aquel hombre que confundía amor con posesión. Pero otra parte, aún frágil, sentía miedo, como si Valentín fuese omnipresente en su vida. Las noches eran las peores. Despertaba sobresaltada, recordando el sonido de las tijeras cortando su cabello, recordando esa mirada cruel que decía más que cualquier palabra. Tengo que resistir, repetía, incluso cuando no lo creía del todo. Era en ese hilo de pensamiento donde nacía su pequeña llama de superación, tímida pero persistente. Y así, mientras la ciudad murmuraba y Valentín creía controlar todo, el verdadero suspense crecía en el corazón de Celeste. ¿Hasta dónde llegaría su dominio? ¿Hasta qué punto soportaría vivir como rehén de una pasión enferma? El baile de gala que se aproximaba parecía ser solo otro evento de exhibición, pero nadie imaginaba que sería precisamente allí, delante de todos, donde la historia cambiaría de rumbo. Porque una mujer puede ser humillada, puede ser herida, pero cuando decide levantarse, su fuerza puede derrumbar hasta los muros más altos. El baile de gala era el evento más esperado del año. Las luces doradas se reflejaban en los cristales, las mujeres lucían vestidos lujosos y los hombres, trajes impecables. Era el tipo de noche en que Valentín solía brillar, moviéndose entre autoridades y empresarios como dueño de todo. Pero esa noche,
El verdadero espectáculo no lo protagonizaría él. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada cuando apareció Celeste Aramburo. Rapa, con un atuendo elegante que resaltaba su fuerza, caminaba con la cabeza en alto. El silencio inundó el salón. La mujer que todos conocían como la frágil niñera ahora se mostraba como símbolo de resistencia. Valentín intentó disimular el malestar, forzando una sonrisa que no convencía a nadie. «Quédate cerca de mí», ordenó en voz baja, como siempre hacía. Pero Celeste no obedeció. A cada paso se acercaba al centro del salón, como si aquel fuera su tribunal. Los invitados la miraban, divididos entre curiosidad y respeto. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien, mientras Aurelia, a lo lejos, observaba con atención. Por primera vez, Celeste no se escondía detrás del silencio. Por primera vez, transformaba su dolor en valentía. El discurso comenzó con voz temblorosa, pero ganó firmeza con cada palabra. «Durante meses me presentaron como la mujer que destruyó una familia. Pero la verdad es que fui destruida por un hombre que confundió pasión con posesión, y amor con violencia». Un escalofrío recorrió a los presentes. Las manos de Valentín se cerraron en puños, pero no se atrevió a interrumpirla. Celeste respiró hondo y continuó. «Este hombre me humilló, me drogó y me arrebató no solo mi cabello, sino la dignidad que tenía. Hoy no vengo a pedir lástima. Vengo a mostrar que nadie merece ser reducido al miedo». El salón entero explotó en murmullos. Algunos se tapaban la boca en shock, otros negaban con la cabeza en indignación. La imagen de Valentín, antes símbolo de poder y éxito, comenzaba a desmoronarse ante todos. Intentó reír, fingiendo que eran dramas de una mujer resentida, pero nadie le creyó. Aurelia entonces se levantó. Su presencia elegante y firme cortó el ambiente. Se acercó a Celeste y le tomó la mano. «Ella dice la verdad», declaró. «Y yo, que ya fui traicionada y humillada por este hombre, estoy aquí para decir, basta». Fue el golpe final contra el millonario. La unión inesperada de Aurelia y Celeste causó un impacto devastador. Era más que solidaridad, era la prueba de que dos mujeres, antes divididas por la traición, ahora estaban unidas contra el verdadero enemigo. La escena llevaba misterio, pero también un amor mayor, el que nace de la compasión y de la fuerza compartida. Valentín, en cambio, sintió como su máscara caía delante de todos. «No entienden», intentó gritar, pero su voz ya no tenía peso. El público ya no veía al millonario influyente, sino al hombre cruel que lo había perdido todo al confundir poder con dominio. El desprecio fue inmediato. Empresarios que antes le tendían la mano se alejaron en silencio. Mujeres que lo admiraban desviaron la mirada. Amigos de negocios lo evitaban como quien huye de una enfermedad contagiosa. Valentín probaba el veneno del rechazo público, más doloroso que cualquier proceso judicial. Celeste, en cambio, sentía una calma extraña. Ya no era la niñera humillada, sino la mujer que tuvo el valor de levantarse. Aurelia, a su lado, le susurró, «No estás sola». Y por primera vez, Celeste lo creyó. La superación se había transformado en espectáculo de justicia. La pasión, que antes fue prisión, ahora se convertía en fuerza. Los secretos que Valentín intentó esconder fueron revelados en público, y los misterios que rodeaban su figura finalmente se derrumbaron. El millonario frío, que creía controlar todos los destinos, se convirtió en blanco de burla y vergüenza. La venganza que había urdido contra Celeste se transformó en su propia ruina. Con cada mirada de repulsión, sentía la caída. Con cada aplauso a la valentía de ella, perdía un trozo más de lo que llamaba poder. Celeste salió del salón con la cabeza erguida, sostenida por el apoyo de Aurelia y el respeto de todos. Ya no tenía que ocultar la ausencia de su cabello, ahora era su corona de coraje. La mujer delicada había renacido como símbolo de resistencia. La vida aún guardaba desafíos, pero lo peor ya había sido enfrentado. Aurelia, antes rival, ahora caminaba a su lado. Valentín, solo, descubrió que no hay fortuna capaz de comprar la dignidad perdida. El baile de gala que debía ser su consagración se convirtió en el escenario de su caída. Y en ese instante, todos entendieron, los muros más altos no pueden ocultar la verdad para siempre. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita. Hay una nueva historia cada día. Hasta pronto, amigos.